gente a la iglesia. Cuando uno tiene un arrepentimiento, lo único que tú quieres hacer es traer a la gente a la iglesia. Empiezas a llamarlos, empiezas a motivarlos, como cuando yo me vine para acá a vivir, yo empecé a invitar gente. Ese es un fruto de arrepentimiento, que empiezas a invitar a la gente. El 2 que vimos, que era dar de comer a los pobres, ahora en lo espiritual es enseñar la palabra de Dios a otros. ¿Qué es esto? Cuando empezamos a enseñarle a otros, es como el alimento. Les damos de comer a los pobres, ahora queremos que estén bien cimentados, que aprendan de la palabra de Dios. Por eso les damos clases, les damos cursos, porque es una manera en lo espiritual de dar el fruto de arrepentimiento. La tercera cosa es ser honesto al vender. Eso lo vimos la semana pasada en lo físico. Ahora, en lo espiritual es dejar de decir mentiras. ¿Qué es esto? Ya no mentimos. Antes éramos muy mentirosos, mentíamos a la mamá, mentíamos al papá, mentíamos a los hermanos, a la familia. Pero cuando uno se convierte a Cristo y tiene el verdadero arrepentimiento y da ese fruto, ahora dejamos la mentira y hacemos diciendo la verdad. El cuarto que vimos, no chantajear a la familia. Bueno, eso es en lo físico. En lo espiritual es valerse por uno mismo. ¿Qué es esto? Que ya no estás pidiéndole a la familia, ya no estás chantajeando que porque pues si no te vas a morir o no tienes dinero. Ahora te vales por ti mismo. Yo me acuerdo que cuando yo tuve un verdadero arrepentimiento, cuando me convertí a Cristo, yo recibí a Jesús en mi corazón. Yo siendo la hija del dueño de una de las fábricas de cepillo dental, pues aún siendo la hija del dueño, pues yo cuando me arrepiento, lo que yo hago es que yo hablo con mi papá y le digo, me vas a dar, quiero recibir el sueldo de un obrero, como todos. Me levantaba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Producía más que todos mis trabajadores. Entonces, eso es valerse por sí mismo. 5, no calumniar al prójimo. Acuérdense que lo vimos en lo espiritual, es dejar el chisme. Y 6, contentarse con lo que se tiene. ¿Qué es esto? Lo que vimos fue eso, en lo físico. Ahora en lo espiritual es valorar las riquezas espirituales por encima de las materiales. ¿Qué es esto? Ya valoras lo que Dios te da. Ya no estás mirando que tengas algo más en tu bolsillo, o estás siguiendo al mundo, ¿no? Porque ellos tienen, yo tengo. Ahora valoras las riquezas espirituales, por ejemplo, que si tienes el sueldo que te bajaron, tú le das gracias a Dios y valoras eso. Ya no estás detrás de que yo voy a seguir al mundo con tener riqueza, sino que ahora no te importa ya nada, sino tener el sustento, que es lo esencial, y vivir modestamente como Dios lo dice. Entonces, ese fue el resumen que vimos la semana pasada y que ahora, bueno, no vimos lo que es en lo espiritual. Entonces, pues bueno, para empezar la clase de hoy, que es la santificación. Entonces, el segundo fruto es la santificación. Por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 19 al 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de las tales es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Podemos ver clarísimamente aquí que una vez que somos libertados del pecado, una vez que hemos recibido el fruto del arrepentimiento, el regalo del arrepentimiento que estudiábamos la semana pasada, que el arrepentimiento es un regalo que no todos reciben, pero quienes lo reciben lo demuestran con esas 6 acciones y lo tenemos que seguir haciendo por el resto de nuestra vida. Entonces ese regalo nos abre otro, nos abre el regalo de la santificación, y esto lo podemos ver claramente aquí. Dice, habiendo sido libertados del pecado, dice, ahora tienen por su fruto la santificación. Ahora, santificación es una de las palabras más mal entendidas de todas las palabras bíblicas que hay. Santificación es una palabra que muy pocos entienden y vamos a ver el significado. La palabra griega que es agios. Agios se divide en 2, ag y os. Ag significa separar, apartar. Ios, que pertenece. Entonces, la santificación es separado, apartado para Dios. Entonces, miren, hace unos años, hace como unos 7 años, nosotros teníamos aquí unas veladas en mi casa. Cuando todos empezábamos a reunirnos aquí en casa, pues todos venían. Pero había una persona que venía y que pues realmente todo mundo pensaba que efectivamente era una persona muy santa. Pensábamos. Exacto. Porque tenía una apariencia como de mucha santidad. Entonces, todo el mundo la tomaba como que, wow, es una mujer muy santa, santificada, ¿no? Pero pasando como unos 6 meses, ella me invitó a desayunar. Y bueno, pues yo le acepté para que no se sintiera, ¿no? Y ahí voy yo a desayunar con ella. Y ella me empezó a hablar, de que ella, pues nosotros no teníamos como que la verdad, ¿no? Nosotros, hagan de cuenta, decía que donde ella se reunía, pues ahí tenían la verdad porque todos se amaban y a ella ahí verdaderamente la amaban, ¿no? Y yo me quedé, dije, bueno, pues ¿de qué está hablando? Si ella se reúne con nosotros y va a las veladas, pues ¿de qué me está hablando? Y empezó a decirme de sectas así raras. Hagan de cuenta que cuando ella me comenta y me dice que pues nosotros no estábamos bien, que ella era la que amaba, que ella era la que estaba perfecta, yo dije, bueno, está bien, ¿no? Para eso me invitas a comer, a desayunar, correcto, ya me quedé callada, pero lo más, la situación que me pasó es que en la madrugada Dios me la mostró. Ella se apareció aquí en mi puerta, en mi cama, al lado mío, ella se apareció como un espíritu. Era su cara, pero tenía una manta, como de esas mantas que usan los Cucas Clen, ¿cómo se llaman esos? Cucus Clen. No. La santificación es ser apartado. Eso es lo primero que debemos de entender, que la santificación es separado, apartado para Dios. Muy claro, eso es lo que es la santificación y no es tener como que una areola aquí como un angelito. Y número 2. Santo se escribe agión
Santificado es agios, ¿no? Ag, separar, apartar, y os, que pertenece. Santo se escribe agión, así agión. De allí viene el término legión. Yo creo que la palabra legión la conocemos un poco mejor porque legión es una palabra común en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Y legión era un grupo de soldados, ¿no? Era un grupo de 12,000 soldados que formaban toda una legión compuesta de varias compañías. Y la palabra legión significa grupo de agiones. Agión, literalmente en griego, significa santo. Y para los romanos significaba algo totalmente diferente a lo que significa para muchos el día de hoy. Cuando tú dices santo, ¿qué viene a tu mente? Para algunos viene a su mente una imagen, un ídolo, un santo, ¿no? San Martín de Porres, el Santo Niño de Atocha, el Santo X. Viene una imagen, una estatua de yeso, de madera, de plata, de oro. Viene un santo, ¿no? San Aparicio, San X, ¿no? Eso no existía en el Imperio Romano hace 2000 años, no existía. Segunda cosa que viene a nuestra mente es un enmascarado de plata, ¿no? Santo, el enmascarado de plata, el hijo del santo, y tampoco existía el santo ni existían gladiadores que usaran máscaras de plata en ese tiempo, no existía ningún gladiador que se llamara el santo, no existía. A veces pensamos cuando oímos la palabra santo en esa serie de los años 80 de un espía que era el santo y se ponían nombres de santos. O pensamos en alguien así, muy acá, que como que le brilla, como mi esposa hace un rato decía, que le salen alas, que tiene como una aureola, ¿no? Es un santo. Nada, absolutamente nada de eso existía en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué significaba santo para los lectores de este tiempo? ¿Qué significaba santo en esta época? Número 3, quien esté anotando, se aplicaba a los que el imperio reclutaba para el ejército romano. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el ejército? El ejército recluta a personas, ¿no? En aquellos tiempos, años atrás, reclutaban. Eran muchos años atrás que quitaban a los hijos de los padres para reclutarlos para la guerra. Ya no era un pedir, sino los reclutaban y solamente los entrenaban especialmente para estar en el ejército. Y eso es lo que significa santificación. Eso es lo que debemos comprender, que la santificación es reclutar. Como el ejército. Son personas, son ciertas personas que son reclutadas para el servicio de Dios, ¿no? Como tú y como yo. Eso es lo que significa santificación. Entonces, en la cultura romana, el más grande privilegio que se podía tener era ser reclutado o escogido o apartado o santificado por el Imperio Romano, por el ejército. ¿Por qué? Porque si reclutaban a uno de tus hijos, tu familia era intocable, tenías un hijo, un pariente militar, y era algo como un gran honor porque tú ya estabas identificado con el ejército más poderoso que ha existido sobre el planeta Tierra. Al ejército romano ningún ejército lo pudo vencer. Una que otra derrota, pero históricamente quien venció al ejército romano fue la sífilis, fue la fornicación y la degradación moral que hubo entre ellos que diezmó al ejército de Roma. Pero nadie jamás pudo vencer este ejército tan poderoso que cualquiera quería ser reclutado, y no reclutaban cualquiera, iban a las casas, examinaban a los hijos y escogían al mejor o a los mejores de los hijos, y todos querían que sus hijos fuesen reclutados.
reclutados, que fuesen santificados, apartados para el servicio de Roma. Era el privilegio más grande. Todavía aquí en nuestro continente, en la Primera Guerra Mundial, solamente los blancos podían ir a la guerra, a los negros no les daban chance, porque era el más grande honor. Hoy ya no es así, pero en estos tiempos ser santificado era como sacarte la lotería, pues, en el Imperio Romano. Entonces, concluyendo, para entender bien el significado, que el término hoy es reclutar. Recluta, con connotación militar. Entonces, santo significa recluta, que tiene dos características, que es la obediencia y la disciplina. No sé si ustedes o algunos de ustedes conoce o sabe las reglas de los militares. Nosotros tenemos un amigo, Gerardo, y muchos lo conocemos aquí, y él fue militar. Y si algo le preguntáramos a él, lo primero que les enseñan a los militares, a los que reclutan, es la obediencia. Si a ellos les dicen, te quedas 15 horas afuera con la lluvia, ellos se quedan. No importa si está lloviendo, no importa si hay tormenta, no importa si tienen frío. Ellos lo que hacen es obedecer. Ellos obedecen. Y también la obediencia, la disciplina. Hay una frase que a mí me gusta, que dice que la llave del éxito es la disciplina. Entonces, si nosotros tenemos disciplina, es lo que quiere Dios, que en términos es reclutar. Eso significa santificación. No es como muchas veces lo pensamos o como dice Alberto, ¿no? Sino que es el recluta. O sea, se recluta a alguien. Entonces, nosotros hemos sido santificados en tres aspectos, en tres áreas. Hemos sido santificados o hemos sido apartados. Ahora, si en el imperio romano ser santificado para el imperio era como sacarse la lotería, pues en Cristo es lo mismo. En Cristo, el haber sido escogidos para servir a Dios es lo mejor que nos ha podido pasar jamás. La mayoría de nosotros acá somos líderes. Este es un curso para líderes o para quienes están empezando a hacerlo. Servir al Señor Jesucristo es el privilegio más grande que hay. Hace poco que pues mis hijos estaban viendo lo de las universidades, ellos me dijeron, oye papá, qué padre ser hijo de algún militar. Le digo, ¿por qué? Porque los hijos de los militares tienen beca al 100% y tienen todos los gastos pagos. Le dije, hijo, tú eres hijo de alguien superior a un militar. Yo soy un soldado del ejército de Cristo. Y les dije, ¿les ha hecho falta algo? Me dijeron, no. Entonces, ustedes ni se ocupen que yo no tengo dinero para sus estudios, pero mi papá que está en los cielos, que me reclutó para su servicio, él tiene todos los recursos necesarios y él es bueno y ha sido bueno. Pero hemos sido santificados en tres áreas para tres cosas: por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces, hemos sido santificados en el Padre, separados de las tinieblas por el Padre, ya está ahí, para salvación. Escuchen Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjate cómo dice, santificados en Dios Padre. La santificación del Padre tiene que ver con la salvación. Dios nos escogió y nos apartó para salvación.
nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz, nos sacó del reino del diablo y nos llevó al reino de su Hijo Jesucristo. Fuimos también, número 2, santificados en el Hijo, como dice Primera de Corintios 1, 1 y 2. En el Hijo. Ya vimos que hemos sido santificados primero en el Padre. Ajá. Número 2, hemos sido santificados en el Hijo, que es el Señor Jesucristo. Esto es, separados de nuestra vana manera de vivir para servir en el ministerio. Como Moisés. Pero eso está en Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, del 1 al 2. Dice así Primera de Corintios 1, 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Miren, hemos sido santificados en el Hijo. ¿Qué es esto? Es para el ministerio. Por ejemplo, a mí se me vino Moisés. Moisés, si se dan cuenta, que él estaba, lo tenían como el hijo del faraón, uno de los hijos del faraón. Pero cuando a él mata a alguien, entonces sale de fuga. Y ahí Dios le habla y le dice que tiene que liberar a su pueblo. Moisés fue reclutado. Él fue santificado por ese apartado, o sea, fue apartado de lo que la vida que él llevaba, y en ese momento él fue reclutado para el servicio de Dios. Y ahora somos santificados por el Hijo, como Moisés. Moisés, ¿qué fue lo que pasó? Él fue y liberó al pueblo de Israel, pero él fue quien subió al monte Sinaí y ahí Dios le dio los 10 mandamientos. Bueno, lo mismo pasa, somos santificados por el Hijo para el ministerio. No es para otra cosa, sino para el ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, número 3, fuimos santificados en el Espíritu Santo, ¿sí? En el Espíritu Santo, como dice Primera de Pedro 1, 1 y 2, separados de la inmundicia para vivir una vida santa. Entonces, noten las tres cosas: salvación, ministerio y vida. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre para salvación, el Hijo para el ministerio, el Espíritu Santo, Primera de Pedro 1, 1 y 2, para una vida santa. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, en presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Noten cómo a mí me causa sorpresa acá que el ministerio precede a la vida santa. La mayoría tenemos la idea de que primero hay que tener una vida santa para entonces tener un ministerio. Es como si Jesús hubiera dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y hasta el último del Hijo. No, primero viene el Padre, que nos santifica para salvación, nos aparta, nos escoge, nos pone por separado para ser salvos. Luego viene Jesús, que nos aparta para el ministerio. Y luego viene el Espíritu Santo, que nos limpia para llevar una vida santa.
La verdad es que en Juan capítulo 15, que es la base de toda esta serie, en donde Jesús 7 veces menciona llevar fruto, vemos claramente que Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el pámpano estaba llevando fruto y todavía estaba sucio. La verdad es que si queremos nosotros personalmente, y es algo que hemos experimentado la mayoría de los que estamos acá, muchos de los malos hábitos y de las malas prácticas se nos quitaron cuando empezamos a servir a Dios. Lo mismo tenemos que hacer con aquellos a quienes estamos discipulando, porque si bien somos líderes, también estamos aprendiendo y tenemos que aprender a identificar quiénes de aquellos que estamos discipulando están llevando fruto de santificación, como ya vimos lo del fruto del arrepentimiento. Entonces, primero viene la salvación, después viene el ministerio, que debería comenzar con el bautismo en agua, y después viene la purificación o la eliminación de los malos hábitos, el vencer todo lo malo, todo lo que queda, toda esa paja que todavía queda allí. Y es algo que, de lo cual debemos ser conscientes para no frenar a aquellos que quieren servir, pero que todavía tienen algunas áreas con las que pues batallan. Todos las tenemos y las vamos a tener siempre. Entonces, hay ahora las acciones y los destinatarios. Ahora, ya que estamos viendo el fruto de la santificación, ahora vamos a ver las acciones que demuestran la santificación. Es algo que ya se demuestra, es algo que tienen que ver, es algo que se ve, no es algo que se puede ocultar. Por eso es que dice demuestran. O sea, ¿quiénes son los destinatarios, los líderes? Los líderes. Por ejemplo, yo me acuerdo los últimos meses que Jaime Guerrero, los que lo conocieron, él ya le habían pronosticado cáncer y ya estaba pues delicado. Entonces ya perdía a veces la memoria, a veces no sabía qué día era, porque pues Chela nos platicaba. Y yo me di cuenta de que Alberto se sentía mal y oraba porque no, como quería resistir que él no se fuera, ¿no? Entonces yo le dije: mira, Alberto, yo creo que es un tiempo muy bonito para que tú pases el tiempo que le queda de vida con él. Vete con él y pasa tiempo. Y miren, ¿por qué lo pongo a él como ejemplo? Porque los últimos meses fueron como 4 o 6. No, como un año casi. Como casi un año que Beto iba los días lunes, miércoles y a veces viernes por él hasta Cocoyoc. Y llegaba a la cárcel y ¿saben qué hacía? Lo que estamos viendo. Él era un destinatario para los líderes y lo que hacía era la presentación. ¿Qué es esto? Él enseñaba. Hasta en sus últimos días, él enseñó. Y eso es lo que quiere decir esto, que hacerse presente fácilmente para obedecer la palabra de Dios. ¿Qué significa? Miren, a veces nos fijamos, cuando queremos discipular a alguien, nos fijamos en su sentido de humor, ¿no? Es muy agradable, es muy emprendedor. Pero lo primero que Dios se fija y la primera cualidad por la cual Dios se fija es lo presencial. ¿Qué es esto? Que los domingos no falla. Los días del curso que le decimos, ahí está. O sea, está presente
en lo que se hace, es obediente, o sea, está ahora sí como dicen, al filo ahí de la espada, no está haciendo acto de presencia. Y si decimos, mira, haz las tareas y las hace, y mira, haz los cursos y los hace, eso es una acción que demuestra que la santificación viene porque nosotros lo demostramos para que la gente lo vea, y es la presentación, acto de presencia de mi vida. Entonces, a ver, vamos evaluándonos, ¿qué les parece? Vamos examinándonos a nosotros mismos. Ya vimos la base bíblica y lo que santificación significa. Ok, la primera acción que aquel que está llevando fruto de santificación muestra, porque recuerden, estos frutos los tenemos que llevar toda nuestra vida. Yo, de veras, para mí, Jaime es un ejemplo maravilloso. ¿Por qué? Porque él siempre llevaba dinero para repartir entre los hermanos. Y cada vez que yo iba, me apartaba ropa. Una de las últimas veces me dio como una maleta llena y le dije, esa ropa, pues ya ni la uso, me dice, ya para la edad que tengo y quién sabe cuándo me vaya yo a ir. Miren, regalaba ropa a la lata, invitaba de comer, o sea, un hombre que hasta el último aliento de su vida llevó fruto de arrepentimiento, preocupado porque se congregaran otros, preocupado por enseñar la palabra de Dios. A duras penas podía caminar del estacionamiento hasta la entrada, pero una vez estando allá adentro como que le daban espinacas y había yo que estarle diciendo, ya párale que ya nos vamos a otra área, porque se seguía de largo. Pero el fruto de santificación empieza primero viéndose por la presentación, o sea, me presento, estoy allí. ¿Cuántos líderes se jubilan? A Jaime, yo cuando le dio el cáncer le dije, Jaime, pues yo creo que ya es hora de que te jubiles. Y me dijo, a jubilarse al panteón, me dijo. Mientras yo tenga fuerzas, voy a visitar las cárceles. Y ahí estaba presente, 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 presente. Tú, seas líder, tienes que ser el que llegue primero y el que se va al último. ¿Por qué? Porque los líderes tenemos que poner el ejemplo. Somos los que más nos debemos congregar, y a veces el líder nomás se presenta cuando le toca predicar y manda a otros. No, tenemos que estar siempre presentes. Segunda evidencia que debemos nosotros ver y que debemos nosotros practicar para demostrar que sí estamos llevando fruto de santificación, se llama preparación. Y en eso fallamos mucho, me incluyo también yo. Preparación tiene que ver con leer la Biblia todos los días, orar todos los días, escribir la Biblia, memorizarla, hacer las tareas que dejamos. Es muy fácil dar una clase y dejar una tarea y luego no la hace uno. Como ya la he hecho muchas veces, ¿para qué la vuelvo a hacer? Yo les digo, yo he dado más de 200 veces los módulos, desde el módulo 1 hasta el módulo 13, y hago las tareas casi con los ojos cerrados, y creía que ya me las sabía mucho. Pues me evalué otra vez y he sacado algunos 8 y algunos 7, porque la verdad la tendencia es, pues ya lo hice, ya lo estudié, ya lo hice, ¿para qué lo vuelvo a hacer? No, yo también sigo siendo un recluta, sigo siendo un soldado. Acuérdense, el líder es Jesús, pero mientras aprendemos a depender de él, tenemos que sujetarnos a líderes humanos. Entonces, este fruto se lleva a los líderes, a los que vienen aquí a la casa y se discipulan. Yo les enseño, mira, tienes que aprender a obedecerme a mí para que a su tiempo, cuando crezcas, obedezcas a Cristo y seas guiado ya por Cristo el resto de tu vida, porque la meta es que todos seamos guiados directamente por Cristo. ¿Por qué? Porque si no vamos a crear una pirámide, una
jerarquía, y eso no está bien porque el centro y la cabeza debe ser siempre Cristo. Pero temporalmente, como los padres con los hijos, queremos que nuestros hijos obedezcan y aprendan para que se hagan autosuficientes y lleguen a ser independientes algún día en su vida. De igual manera es con la santificación. Entonces, puede ser que tú ya creciste, ya estás como misionero en un estado. Juanito. Creo que, Juanito, necesitas silenciar tu micrófono, por favor. Gracias. Sí, se oye como un camión. Ya. Ya. Ahora sí. Ok. Y Eliminaste, Juanito. no, temporalmente te tienes que sujetar a los hombres. Entonces, este fruto se lleva a los líderes, porque qué alivio es para uno cuando tiene discípulos obedientes. En el ejército, y no me deja mentir Gerardo, hay un dicho muy cierto: tan honroso es mandar como lo es obedecer, y mandará mejor quien mejor obedezca. Entonces, en nuestra obediencia se va midiendo cómo vamos a hacer cuando nosotros seamos líderes en un futuro. Y algo que nos falla mucho es la memorización. Yo continuamente estoy con los líderes: ¿cuántos versículos tienes memorizados? Y pues nomás se ríen y me dan vueltas, pero es nuestra obligación memorizar. Si le estamos pidiendo a otros que lo hagan, nosotros lo tenemos que hacer. Y el próximo jueves, si Dios quiere, ya con la plataforma bien probada, voy a ampliar un poquito más acerca de este punto. Entonces, presentación es la primera acción, estar allí. Segunda, preparación. Yo también hago las tareas. ¿Cómo puedo ver si alguien que discipulo está llevando fruto de santificación? Me entrega tareas, hace lo que le digo, me consta que lee su Biblia, se está aplicando, está esforzándose, disciplinando. Y la tercera acción es disposición. Esto significa aplicar la palabra. En 2 de Timoteo 2, 21 al 22 nos dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, disposición es la última. Miren, a veces Dios nos pide cosas que sobrepasan hasta nuestro entendimiento, nuestras fuerzas. Él nos va a pedir cosas, pero no nos va a pedir porque no lo podemos hacer. Él nos las pide porque sí podemos hacerlas. A mí, como se los he dicho a algunos, y lo saben, que hace casi 4 o 3 años, Él me había pedido orar tantas horas. Entonces, cuando a mí me pidió orar todas esas horas, yo lo primero que dije: no, conmigo no cuentas, no puedo. O sea, es ilógico, yo tengo familia, tengo que hacer trabajo, no puedo. Pero cuando uno está dispuesto, hasta el día de hoy, a veces cuando salgo, a veces sí, a veces no, pero la mayoría es más, yo hasta ahorita le sigo cumpliendo a Dios. Orar lo que Él me pidió a mí. Entonces, eso es lo que significa santificación. Por último, es la acción que demuestra, es disposición. Si Dios te está pidiendo algo, hazlo, porque Él lo está haciendo por el bien nuestro. Entonces, recordemos que no importa todo lo que hagamos, si no obedecemos, si no estamos, mira, si se te pide algo y es tan insignificante y no lo haces,
entonces no somos capaces de ser apartados, que es lo que significa la santificación. Debemos aprender a ser dispuestos. Si Él nos pide ciertas cosas es porque es por nuestro bien. Y bueno, concluyendo, ¿no? Debemos seguir discipulándonos el resto de nuestra vida. Leer la Biblia todos los días, tomar cursos, los mismos que hemos dado, los debemos seguir tomando, aun cuando somos los que lo damos, seguimos siendo alumnos. Dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien, seguir siendo discípulos el resto de nuestra vida. Gracias a Dios, muchos de nosotros aquí fuimos discipulados bien, y se nos hizo poner nuestros ojos en Jesús. A mí muchas veces yo pues conviví 33 años con Jaime. Los primeros 5 o 6 años pues para todo yo le estaba hable y pues lo molestaba, pero ya después de un rato me enseñó también que había veces que 2 o 3 veces al año nos veíamos en los congresos que hacíamos en Colombia o en pues Toluca, en Guadalajara. Y una vez Jaime me dijo, oye, tú nunca hablas, uno puede estar muerto y tú ni nada, ni hablas, ni te preocupas. Y le dije, Jaime, tú tienes la culpa. Me dice, ¿por qué tengo yo la culpa? Le dije, porque tú me enseñaste así, tú me enseñaste que tenía que depender de Cristo y nada más tener mis ojos fijos en Cristo. Tú me lo enseñaste y creo que me enseñaste bien, porque cada vez que tengo alguna necesidad, algún problema, antes recurría nada más a ti, ahora me arrodillo y recurro a Cristo, porque tenemos que llegar todos. Esa es la meta final de la santificación, que nos volvamos reclutas, discípulos directamente de Jesús y le enseñemos a otros. Sí, tienen que obedecernos temporalmente como los padres con los hijos, pero terminar obedeciendo a Cristo. Yo les quisiera leer Lucas, anótenlo allí para que lo tengan y si después lo pueden meditar. Es una de las palabras más fuertes de la Biblia, pero quisiera que cerráramos nuestros ojos y que escuches esta palabra que dice Jesús, no de mi boca, no me oigas a mí, escucha el mensaje y reflexiona sobre esto. El reclutamiento militar tiene muchas implicaciones para toda la vida. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Hemos sido reclutados por Cristo, entonces yo quisiera que hoy renováramos esa consagración, esa entrega de decirle al Señor, sí, aquí estoy y quiero ser un buen recluta, quiero seguirte sirviendo por el resto de mi vida en lo que tú me has llamado a hacer y obedecerte a ti y seguirte a ti por el resto de mi vida, cueste lo que cueste y pase lo que pase, hasta el último aliento de mis fuerzas que yo tenga. Cierra tus ojos y escucha lo que el Señor Jesús dice. Dice aquí en Lucas 14:25 que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Entonces esta palabra es para todos, para líderes, para nuevos creyentes, para todos, sin excepción. Y el Señor Jesucristo te dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra,
contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, te damos tantas gracias, bendito Señor, por el inmenso privilegio que nos has dado de habernos escogido. No te elegimos nosotros a ti. Tú nos elegiste a nosotros y nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidamos al Padre en tu nombre, tú nos lo des. Gracias por el llamado que nos has hecho. Hoy, bendito Padre, renovamos nuestra consagración. Hoy renovamos nuestra entrega, Señor. Tú nos has santificado, nos has salvado, nos has enviado al ministerio y nos has dado el poder de vivir una vida santa, Señor. Y hoy renovamos esos votos, bendito Señor, de servirte por el resto de nuestra vida, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, de servirte hasta el último aliento de nuestras fuerzas en el ministerio que tú has dado a cada uno en particular. Y sobre todo, de vivir una vida santa, de vivir como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto para toda buena obra, creciendo siempre en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén.